Hola a todos. Bien, este no sé si va a ser el último vídeo subido el lunes. Espero que vosotros me lo digáis. Espero vuestras opiniones de si seguir con los lunes o mantenerme solamente los viernes y con algún directo y algún short que así lo justifican. Bien, hoy voy a hablaros de los vinilos versus los CDs o los CDs versus los vinilos. También me gustaría puntualizar un tema. Ya os he dicho muchas veces, no soy ingeniero, no soy técnico electrónico, tampoco soy locutor, ni soy periodista, ni nada que se le parezca. Entonces, últimamente he vuelto otra vez a recibir, no sé, esa cantarilla. Este señor solamente lee. ¿Y por qué lee? ¿Y por qué no memoriza? Pues sencillamente porque incluso los mejores locutores, en radio no se ve, pero en televisión sí, utilizan prompters o teleprompters, que no sé si sabes lo que es, este que está metiendo el dedito en la llaga últimamente. Todos se hacen sus guiones, todos los redactan, se documentan, los repasan, los limpian, los vuelven a hacer, los vuelven a corregir, y al final deciden, este va a ser el guión. Y luego los leen. Incluso en los conciertos, los músicos, y mira que se sabrán sus canciones, tienen también unos prompters, unos monitores más o menos grandes, donde tienen las letras de las canciones. Porque claro, la memoria no es infinita. ¿Qué problema hay en leer? ¿Dónde le ves el problema al leer? No consigo que me des la respuesta. Leo, sí leo, ¿qué problema hay? Bien, dejemos esto aparte, ya que no es ni tiene más importancia que la que tiene, y vayamos al tema. Hoy va a ser un vídeo un poquitín también largo, Veréis que está estructurado en varias partes y entraremos poquito a poco en cada una de ellas. Bien, comparar evidentemente la tecnología en vinilo y el CD implica analizar varios aspectos clave. El proceso de grabación y reproducción, la calidad del sonido, su durabilidad, la capacidad de almacenamiento y la experiencia del usuario, entre otras como ahora veremos. Hoy intentaremos hacer un pequeño análisis, una pincelada, aunque insisto, igual queda un poco extenso. Bien, metámonos en harina, como siempre os digo. Proceso de grabación y reproducción. Vinilo, grabación. Los discos de vinilo son una forma de almacenamiento analógico, evidentemente. Vaya Pedro Grullada que acabo de decir, ¿no os parece? Todos sabemos que es analógico, joder. Ay, Dios mío. Bueno, durante la grabación el sonido se captura mediante un micrófono o varios micrófonos, se convierte en una señal eléctrica y luego se hace el proceso. Esta señal se utiliza para mover un cabezal de corte llamado estilete que inscribe en la ranura en forma de espiral, todo lo conocemos, el vinilo, en un disco maestro. Os hablé también de ese proceso, os remito a él para que lo veáis si tenéis interés. Las variaciones en la ranura corresponden a las variaciones en la señal de audio. Reproducción, perdonadme, que igual se ve un poquitín mejor. Durante la reproducción, una aguja o stylus sigue la ranura del disco. Las vibraciones en la aguja se convierten nuevamente en señales eléctricas, se amplifican y se convierten en sonido por los altavoces. CD, su grabación. Los CDs utilizan almacenamiento digital, otra pedrogullada, pero para quien no lo sepa, creo que serán muy pocos. El sonido se captura y convierte en una señal digital mediante la digitalización, también hablamos de ella. De la señal analógica, conversión analógico-digital o ADC. En este caso, a una tasa de muestreo de 44,1 Ks y una resolución de 16 bits. Esta señal digital se codifica en formato específico y se graba en un disco usando un láser, señores, que crea pequeñas hendiduras sobre la superficie, llamados pits, y superficies planas, llamados lines, en una capa de aluminio del CD, insisto. Reproducción. Durante la reproducción, el láser lee las variaciones en la reflectividad de la superficie del CD, esta capa que os decía de aluminio,
Y estas variaciones se convierten nuevamente en señales digitales, que se codifican y convierten en señales analógicas, conversión digital analógica o DAX, para producir sonido. Calidad del sonido. Vinilo, rango dinámico. Este es importante, ¿eh? El vinilo tiene un rango dinámico menor comparado con el CD, debido a las propias limitaciones físicas y tecnológicas del medio. Generalmente el rango dinámico, atención, de un vinilo suele estar entre 55 y 65 dB. Nunca, ni por debajo de esto, no suele estarlo, ni jamás, absolutamente jamás, por encima de los 65 dB. Le pese a quien le pese. Frecuencias. El rango de frecuencia efectivo de los vinilos es de aproximadamente 20 Hz a 20 kHz. En algún caso, también lo vimos, os remito a ellos, se han utilizado frecuencias mayores. Insisto, esto es el efectivo actual, se recorta por toda una serie de procesos que veremos, lo tenéis también en cómo se fabrica un vinilo. Y en la práctica son evidentemente de 20 a 20.000. Superiores, sí, en algunos casos os remito al que hice al que haré sobre el cuadrafónico, y ahí vais a tener la explicación de por qué en algunos casos se han hecho grabaciones por encima de esto. Pero insisto, 100% de los vinilos 20 a 20.000, jamás por encima. La respuesta en frecuencias además suele degradarse y mucho en los extremos superior e inferior, y también se degrada en la parte externa del vinilo o en la parte interna, a la vez que las distorsiones, también lo vimos en su grabación. Ruido de fondo, o SNR, o Signal to Noise Ratio. Los vinilos son susceptibles a ruidos de fondo, como crujidos, pops y algunas otras cosas que algunos llaman papafritas, debido a imperfecciones físicas del disco y la recolección de polvo, señores. Sobre todo el polvo es un gran enemigo del vinilo. CD, rango dinámico. Los CDs tienen un rango dinámico de hasta 96-98 dB. ¿Empezáis a ver la diferencia? 55, 65, 96, 98. Algo tiene que cambiar, digo yo. Debido a su mayor resolución, 16 bits en este caso. Ya no hablemos de los ficheros digitales, que también hablamos en otro post. Los CDs tienen un rango de frecuencias también de 20 a 22K, algo superior en este caso a los 20.000 de los vinilos. El rango completo de audición humana, 20-22. Ruido de fondo. Los CDs tienen un ruido de fondo muchísimo más bajo, con tendencia a cero, que los vinilos, lo que resulta en una reproducción de sonido más limpia. Por eso son más apreciados, sobre todo en música clásica. Durabilidad, vinilo, desgaste. Los discos de vinilo son susceptibles y mucho al desgaste físico, cada vez que se reproducen debido al contacto directo entre la gula o stylus y el disco. No es lo mismo su calidad cuando los abres y en la primera reproducción que en la reproducción N o que en la reproducción N elevado a la N. Siempre se degrada. Luego veremos que incluso algunos qué procedimiento hacen para preservar eso, lo veremos después. Esto resulta en una degradación gradual de la calidad del sonido, evidentemente, esto es innegable. Sostenibilidad, sensibilidad y daños. Los vinilos son mucho más propensos a daños físicos como rayones, rayaduras y deformaciones debidas al calor. Muchos de vosotros, algunos os quejáis en vuestros posts, recibís los vinilos bombeados, y eso que son completamente nuevos. ¿Por qué? Porque se han almacenado mal en los mayoristas y se han distribuido mal. Algunos utilizan dampers para corregir eso. Bueno, es una opción. CDs de desgaste. Los CDs no se desgastan con la reproducción. Existe otro problema, los D-Rods, que hablaremos sobre ellos en un próximo post, os lo prometo. Porque no hay contacto físico entre el láser y la superficie del disco, así de simple. Sensibilidad a daños. Los CDs son más resistentes al desgaste, muchísimo más, pero pueden evidentemente ser dañados por rayones, rayaduras en la superficie y pueden deteriorarse evidentemente, insisto, hablaremos del D-Rod, que es otra cosa, con el tiempo debido a la degradación del material. Hablaremos
sobre este desgaste en el CD en un futuro muy próximo. Capacidad de almacenamiento. El vinilo, capacidad. Un disco de vinilo estándar de 12 pulgadas a 33, un cuarto, almacena entre 22 y 30 minutos de música por cada lado o cara, dependiendo de la densidad de la grabación y la calidad deseada, no por nosotros, sino por el ingeniero de mastering y de corte. CD, capacidad. Un CD estándar, insisto, estándar, puede almacenar entre 74 y 80 minutos. ¿Ves la diferencia? 22, 30, 74, 88. Algo más habrá que decir, ¿no? De música en formato estéreo y una calidad de 44,1 casi 16 bits, que es el estándar en CD, y en una sola cara y sin tener que cambiarla. Experiencia del usuario, muy importante. Vinilo, experiencia física. Manipular discos de vinilo es una experiencia más física y táctil. La necesidad de manejar cuidadosamente los discos, colocarlos en el plato y ajustar la aguja añade un elemento ritualista, totalmente ritual. Ahí estamos totalmente de acuerdo, no lo vamos a discutir. Arte y diseño, tampoco lo vamos a discutir. Los discos de vinilo suelen venir con carátulas, inserts, folletos, etcétera, y arte muchísimo más detallado, mucho más grandes, lo cual es muy apreciado por los coleccionistas y entusiastas. CD, comodidad. Los CDs son más fáciles de manejar y de reproducir sin ningún tipo de duda. Una sola cara, capacidad para saltar entre pistas y programar la resolución es evidentemente una ventaja. Portabilidad, otra ventaja. Los CDs son más compactos, más pequeños y portátiles que los vinilos, haciendo más fácil su almacenamiento y transporte. Primera conclusión. Los discos de vinilo y los CDs representan dos enfoques totalmente distintos de la reproducción de música, cada uno con sus ventajas, sus desventajas y sus ventajas e inconvenientes. Los vinilos ofrecen una experiencia auditiva y física única, sin duda, que algunos audiófilos y coleccionistas valoran por su carácter y calidad totalmente analógica. Los CDs, por otro lado, proporcionan una reproducción de sonido muchísimo más precisa y mucho más duradera, sin ningún tipo de dudas, con una mayor conveniencia, eso sí, y resistencia a los daños físicos. La elección entre ambos depende en gran medida de las preferencias personales y la apreciación de calidad del sonido y la importancia en la experiencia física en la reproducción de música. Jamás otro tipo de apreciaciones, ya lo veremos también. Para profundizar más en la comparación tecnológica entre vinilo y CD, CD y vinilo, abordaremos, si me permitís ahora, aspectos adicionales como la evolución histórica, la tecnología de codificación y decodificación, la influencia del equipo de reproducción y la percepción, ahora sí, subjetiva de sus sonidos. Insisto, subjetiva. Evolución histórica y tecnológica, vinilo, historia. El disco de vinilo surgió allí por la década de 1940 como una mejora evidente y más que evidente sobre los discos de goma laca de 78 revoluciones por minuto, ofreciendo una reproducción más duradera y de mejor calidad, sin ningún tipo de duda. La tecnología del vinilo alcanzó su máximo auge en las décadas de 1970 y 1970. Innovaciones. Con el tiempo se introdujeron mejoras más que sustanciales como el vinilo virgen de alta calidad, técnicas muy avanzadas de corte del máster y prensados de muy alta calidad y fidelidad. Las técnicas de grabado directo a disco, también hemos hablado sobre él, el direct to disc, y las ediciones audiófilas han contribuido a optimizar la calidad del sonido en vinilo. CD, su historia. El CD fue desarrollado conjuntamente por dos grandes corporaciones, Philips y Sony, allí por la década de 1980, introduciéndose un poco después en el mercado sobre 1982. Representó un salto extremadamente significativo en la tecnología de almacenamiento de música, con una adopción más que masiva entre los años 1980 y 1990. Innovaciones. Las mejoras en la tecnología del CD incluyen el desarrollo de formatos de alta resolución, como el CD
ese audio CD o super audio CD, y el DVD audio, que es una evolución del formato, aunque no es el mismo formato, es una evolución, o DVD-A, que ofrecen mayor resolución y calidad de sonido, sin ningún tipo de dudas. Los avances en la tecnología de corrección de errores que implementan de forma estándar los reproductores de CD y la estabilidad de los láseres también han mejorado la durabilidad y calidad de reproducción. Tecnología de codificación y decodificación. Vinilo, codificación, si es válida esta expresión, ya me lo permitiréis. La codificación en vinilo es completamente analógica, pero bueno, es así, es como es. El sonido es grabado directamente en el disco y es una representación continua de las ondas sonoras. Decodificación, si me permitís una vez más esta expresión. La decodificación se realiza mecánicamente. La aguja sigue sobre la forma de la ranura, las vibraciones mecánicas se transforman en una señal eléctrica por el cartucho forocaptor, después el preamplificador, después el previo y después la etapa de potencia. Esta señal se amplifica y se convierte en sonido. CD, codificación, aquí sí es válido. Los CDs usan una codificación digital basada en la modulación de pulso de código, PCM, también hemos hablado de esta tecnología. La señal analógica se convierte en una serie de números, ceros y unos, que representan la amplitud de la onda sonora en momentos específicos, 44.100 muestras por segundo a una profundidad de bits de 16 bits. Los 16 bits es la alargada de la palabra o de esta codificación de ceros y unos. Decodificación, aquí también es válido. La decodificación implica, por supuesto, la lectura de los datos digitales por un láser. Insisto, por un láser. Los datos leídos son procesados por un sistema de corrección de errores y luego convertidos a una señal analógica mediante un convertidor digital analógico o DAC. Influencia del equipo de reproducción es más que importante. Vinilos, el giradiscos evidentemente, la calidad del tornamesa, giradiscos o plato y sus componentes, brazo, cápsula, aguja, etc., influyen más que significativamente en la calidad del sonido o de su sonido. El equipo de mayor calidad, no entro en precios, puede ofrecer una mejor estabilidad rotacional y menor resonancia, resultando en una mejora de reproducción. Amplificación y altavoces. Un buen amplificador, preamplificador y etapas de potencia junto con unos buenos altavoces de buena calidad son esenciales para maximizar la reproducción del vinilo, sin ningún tipo de dudas. CD. Reproductores de CD. La calidad de los reproductores de CD, incluyendo el diseño del DAC, ahí estoy de acuerdo, y el sistema de corrección que estos implementan afecta la calidad del sonido. No así los upsamplings, supersamplings, megasamplings, filtros analógicos, filtros digitales. También he hablado en un post sobre ellos, que para mí no significan nada. Y cada vez menos, los DAC cada vez son más transparentes. Reproductores de alta gama, por mucho que algunos se empeñen en esos Philips de la serie 14, bueno, dejémoslo ahí. Los reproductores de alta gama pueden y de hecho ofrecen una decodificación más precisa y una mejor reproducción, sin ningún tipo de dudas, sobre todo debido al transporte y a su estabilidad y uniformidad. Amplificación y altavoces. Similar a los vinilos, la calidad del sistema de preamplificación, amplificación y altavoces es más que crucial para una óptima experiencia del sonido con CDs. Percepción subjetiva del sonido. No me cansaré de decirlo, subjetiva del sonido. Vinilo, calidez. Muchos audiófilos describen el sonido del vinilo como cálido y rico, incluso algunos como natural. También hemos hablado de qué es y qué no es natural, señores, no nos equivoquemos. Podemos hablar de cálido y rico, de acuerdo, pero no de natural. Esto se atribuye a las características de la distorsión, señores. Hemos hablado también de las distorsiones. El vinilo es distorsión de los sistemas analógicos y al hecho de que el vinilo no tiene la claridad digital precisa que algunos consideran fría, clínica o incluso metálica. También hemos hablado del porqué. Carácter, la presencia de ligeros ruidos de fondo, si es que los hay, como crujidos y pop, pueden añadir un sentido de autenticidad y nostalgia al sonido del vinilo que algunos oyentes encuentran muy atractivo.
no vamos a discutir. CD, calidad. Los CDs ofrecen una reproducción muchísimo más precisa, limpia y muchísimo más precisa. Los ruidos de fondo característico de los vinilos. No existen ni pops, ni cracks, ni papas fritas. No existen. El resultado, por tanto, es un sonido que puede percibirse como más detallado, con mejor separación de instrumentos y mejor espacio sonoro. Le pese a quien le pese. Precisión. La precisión en la reproducción de los CDs permite una experiencia de escucha más fiel a la grabación original, insisto, más fiel, lo cual es apreciado por aquellos que buscan una calidad en alta fidelidad, sin adicciones sonoras indeseadas. Insisto, sin adicciones sonoras indeseadas. Factores psicoacústicos y culturales. Algunos se reyeron de mi post sobre la psicoacústica. Bueno, pues aquí tenemos otra pincelada. Vinilo, ritual y nostalgia, sin ninguna duda. Manipulación física de los discos, la necesidad de un cuidado y el tamaño de la carátula contribuyen sin ningún tipo de duda a una experiencia más inmersiva y ritualista, señores, ritual. Esto puede aumentar la apreciación subjetiva del sonido, pero simplemente subjetiva, no real. Coleccionismo, otra más. El vinilo tiene una fuerte componente de coleccionismo, sin ningún tipo de dudas, con ediciones limitadas y primeras pensadas que son altamente valoradas. CDs, conveniencia. La facilidad de uso y la capacidad de saltar pistas instantáneamente y de hacernos nuestras propias playlists hacen que los CDs sean más apreciados por muchos en su uso, sobre todo aquellos que escuchan o escuchamos música clásica. Evolución a digital. La transición hacia formatos digitales, como fue en su momento el MP3 o posteriormente el FLAC, y servicios de streaming han disminuido la popularidad del CD, sin ningún tipo de dudas, pero han influido en la percepción y en la mejora de calidad de los formatos digitales en general. También hemos hablado del porqué. Conclusión extendida, una nueva conclusión si me permitís. La comparación entre el vinilo y el CD y el vinilo, revela una interacción compleja entre tecnología, calidad del sonido y la experiencia del propio usuario. Percepciones. Los vinilos ofrecen una experiencia auditiva y física única, con una calidad de sonido característica, cálida y rica, que no natural, que apela a la nostalgia y al coleccionismo. Los CDs, en cambio, ofrecen una reproducción de sonido muchísimo más precisa y más limpia, con mayor durabilidad y sobre todo mayor conveniencia. En última instancia, la elección entre un vinilo y un CD o un CD y un vinilo depende en gran medida y sobre todo de las preferencias personales, la valoración de la calidad del sonido y la importancia del ritual y la experiencia física en la escucha de música. Cada formato tiene sus fortalezas y sus debilidades, inexorablemente, y ambos han dejado una huella muy y más que significativa y profunda en la historia de la reproducción de música. Para profundizar un poquitín más, si me permitís, en la comparación tecnológica entre vinilo y CD y vinilo, vamos ahora a explorar aspectos adicionales como la física de la reproducción, la influencia de los materiales y la fabricación, la capacidad de masterización y los efectos en la música moderna. Física de la reproducción. Vinilo, fricción y resistencia. Insisto, fricción y resistencia, así se define. La reproducción del vinilo involucra, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, fricción entre la aguja y el surco. La resistencia mecánica puede generar calor, y de hecho lo hace, y desgaste, y de hecho lo hace. No es lo mismo la primera audición que la N audición o la N elevada a la N. No es lo mismo ni se oye igual, afectando por tanto al disco como la aguja, y con el tiempo y su utilización lo van a desgastar. Resonancia y vibración. La resonancia propia del brazo, supongo que muchos sabréis de qué se trata, sobre todo brazo, cápsula y punto de resonancia, y las vibraciones de la aguja influyen en la calidad del sonido, sin ningún tipo de duda. Y por no hablar de distorsiones, también hablamos de distorsiones en otro post. Los diseñadores de plato han trabajado y siguen trabajando para minimizar estas vibraciones no deseadas, mediante materiales muy específicos y diseños mecánicos muy y altamente elaborados. Peso y velocidad. Los discos de vinilo pueden venir en diferentes pesos y velocidades.
Hablaremos de los pesos y sus calidades. Las velocidades estándar que todos conocemos son 33 1/3 y 45 revoluciones, etc. También existen algunas otras, se siguen manteniendo en algunos casos los 78, pero son prácticamente contadísimos. Los discos más pesados, evidentemente, y las velocidades más rápidas proporcionan una mejor calidad de sonido debido a una mayor estabilidad y menos susceptibilidad a las vibraciones. CD, lectura totalmente óptica. La lectura del CD, insisto, es totalmente óptica, utilizando un láser para detectar los pits y lines ya comentados en la superficie del disco. Este método elimina el desgaste mecánico, no existe, ya que no hay contacto físico en absoluto. Corrección de errores. Los CDs incorporan complejos sistemas de corrección de errores, los llamados CIRC o Cross Intervallic Read Solomon Coding. Esto viene ya incorporado de serie en los reproductores de CD y asegura una reproducción precisa e incluso si el disco tiene pequeñas imperfecciones o daños, los corrigen. Velocidad de rotación. La reproducción de los reproductores de CD y esta velocidad se ajustan dinámicamente a la velocidad. Algunos se piensan que el CD tiene una velocidad constante, no es así. La rotación de un disco CD varía entre las 200 y las 500 revoluciones por minuto para mantener una velocidad lineal y constante mientras el láser se mueve, y ahora veréis cómo, desde el centro hacia el borde, no como en el vinilo, que va del borde al centro. Aquí es el revés. Materiales y fabricación. Vinilo, su material. Los discos de vinilo están hechos de PVC, o dicho de otra manera un poquitín más técnica, cloruro de polivinilo, que es duradero, lo es, pero susceptible a la acumulación de estática y polvo. Prensado, muy importante. La calidad del prensado del vinilo afecta muy directamente a la calidad del sonido en él almacenada. Procesos de prensado de alta calidad, cada vez más depurados, pueden minimizar, y de hecho lo hacen, las imperfecciones y mejorar su fidelidad. Masterización analógica. La masterización para vinilo a menudo implica ajustes específicos para adaptarse a las limitaciones propias del medio y su tecnología, como reducir las frecuencias más bajas extremas para evitar que la aguja simplemente salte del surco. Luego veremos más drásticas. CD, material. El CD está compuesto por diferentes capas, una capa de policarbonato, una capa de reflectante de aluminio y una última capa de protección de laca. Sólida, no laca del pelo, no os penséis, sólida. La calidad de estos materiales, evidente, y su fabricación precisa es crucial para la durabilidad y la calidad del reproductor. Insisto, hablaremos qué ocurre con el disc rot, donde estos elementos tienen su importancia. Prensado y grabado, si se puede hablar de prensado. Los CDs se fabrican mediante un proceso de inyección de plástico seguido de la deposición de la capa reflectante. La precisión del molde y la exactitud del grabado determina la calidad y la capacidad del láser para leer los datos correctamente. Masterización digital. La masterización digital de CDs puede aprovechar técnicas de procesamiento digital, y de hecho lo hace, muy avanzadas y muy elaboradas, como la normalización y la compresión dinámica. No hablemos de la guerra de la compresión y de la guerra del mastering, que son otra cosa, para optimizar el sonido. Capacidad de masterización y producción. Vinilo, limitaciones dinámicas, una vez más, debido a las limitaciones físicas y tecnológicas del medio, la masterización para vinilo requiere de consideraciones especiales para evitar la distorsión y el salto de la aguja, y eso lo decide el ingeniero de corte. Los ingenieros de masterización a menudo tienen que hacer un alto compromiso entre la calidad del sonido y la capacidad del disco, os lo puedo asegurar. Duración. Como ya hemos visto, la cantidad de música que se puede grabar en un vinilo está limitada por la duración de cada lado y la densidad de las ranuras del surco. Esto puede llevar a decisiones muy drásticas sobre la secuencia de pistas
cómo colocarlas, ya que no es lo mismo la primera que la última pista y la duración de las mismas. Arte y diseño, aquí totalmente de acuerdo. La carátula de vinilo permite un mayor espacio de arte y el diseño de esta proporcionando una experiencia visual complementaria a la auditiva. Totalmente de acuerdo. El CD es mucho más pequeño y tiene sus limitaciones. Rango dinámico del CD. Los CDs permiten, como ya hemos visto, un rango dinámico mucho mayor debido a la capacidad de resolución 16 bits. No hablemos ya de otras fórmulas que utilizan 24 e incluso 32 bits. Estas permiten una reproducción más precisa de las variaciones de volumen y detalles sonoros entre las partes más bajas y las más fuertes. Permitidme el chiste y la expresión. Duración. Un CD puede almacenar hasta 80 minutos, 82 minutos de audio estéreo en alta calidad, permitiendo más flexibilidad en la duración del contenido sin sacrificar absolutamente nada. Una sola cara sin tener que cambiar y sin limitaciones. Metadatos y extras. Los CDs pueden incluir datos adicionales como el CD-Text, que todos imagino que ya conoceréis, para mostrar información sobre las pistas, quién las ejecutan, sus intérpretes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden contener también pistas multimedia, que los vinilos evidentemente no pueden ni podrán jamás soportar ni contener. Efectos en la música moderna. Vinilo. Renaissance to vinyl. Estas últimas décadas ha habido un resurgimiento, sin ningún tipo de duda, en la popularidad del vinilo, aunque representa una parte muy baja del negocio y de la industria de la música. Unos porcentajes muy bajos, aunque algunos se empeñen en negarlo. Entre, evidentemente, los más audiófilos y sobre todo los coleccionistas. Esto se ha llevado a una mayor producción de prensados de alta calidad y ediciones especiales, pensadas sobre todo para ellos. Influencia en la producción. La producción de música para vinilo a menudo implica una atención especial cada vez más a la calidad de la grabación y masterización, sin ningún tipo de dudas. Los nuevos vinilos, también hay que decirlo, algunos son unos auténticos desastres y otros han mejorado muy positivamente y han influenciado también las prácticas de producción musical en todo el proceso, desde que se graba, se captura hasta el producto final. CD, impacto del digital. Aunque la popularidad del CD ha disminuido con la llegada de la música digital y el streaming, no hay que negarlo, el CD sigue siendo muy relevante en ciertas áreas como coleccionismo de música clásica y álbumes de edición especial, con un importante porcentaje mucho más elevado incluso que la del vinilo, aunque algunos lo nieguen. Transición a la alta resolución. La tecnología de CD ha sido una puerta de entrada a formatos de alta resolución y ha influido en la aceptación de estándares de alta calidad en la música digital. Economía y accesibilidad. Vinilo. Coste de producción. ¡Ay, señores! La producción de vinilos es mucho más costosa debido al propio proceso de prensado y la necesidad de maquinaria cada vez más especializada. Esto, sin ningún tipo de duda, se refleja en el precio final para el consumidor. Os lo tengo que explicar. ¿Cuánto cuesta un vinilo de calidad audiófila de nueva generación? Pues bastante mucho. Accesibilidad. La mayor parte de la producción de vinilos se concentra en ediciones limitadas y de nicho, señores, lo que puede hacer que ciertos álbumes sean más difíciles de encontrar y por lo tanto más caros, por no decir que algunas producciones no se editan en vinilo. CDs, costes de producción. La producción de CDs es bastante más barata y más eficiente, permitiendo una mayor accesibilidad y un coste, por tanto, menor para el consumidor. ¿Cuánto cuesta un CD de última generación, generación audiófila, o cuánto cuesta un vinilo? La diferencia es más que cuantiosa. Distribución. Los CDs son más fáciles de distribuir, ya lo hemos dicho, y almacenar, lo que ha contribuido a su amplia disponibilidad, incluso en la era del streaming. Conclusión extendida, una vez más, una nueva conclusión, si me permitís. La comparación entre un vinilo y un CD, o un CD y un vinilo, abarca múltiples dimensiones
tecnológicas y experienciales, de experiencia, desde la física de la reproducción y los materiales hasta la influencia en la producción musical y en la economía de mercado, evidentemente. Cada formato tiene sus características físicas únicas que afectan a la percepción y al disfrute de la música, evidentemente con sus diferencias técnicas. Ahí os las he mencionado y también tenéis un post donde hablamos sobre cada una de ellas. El vinilo destaca por su calidad analógica cálida y experiencia física y valor coleccionable. Cuidado, no natural, lo natural es otra cosa, mientras que el CD ofrece una precisión digital y durabilidad y conveniencia. Hablaremos del Discrot, os lo prometo, porque algunos estáis pensando ya en eso. La elección entre estos formatos depende en gran medida de las preferencias personales y subjetivas de cada uno, la importancia de la fidelidad del sonido y la apreciación de la experiencia subjetiva, auditiva y física de cada uno que estos nos ofrecen. Para profundizar una vez más en la comparación tecnológica entre el vinilo y el CD y el CD y el vinilo, abordaremos ahora, si me seguís y me lo permitís, aspectos adicionales como la innovación en técnica de producción, la evolución de la tecnología de reproducción, el impacto ambiental, la restauración y preservación del audio y la influencia cultural y sociológica. Innovación en técnicas de producción, vinilo, técnicas de corte directo. También hablamos de este hecho, pero vamos a repasarlo. La tecnología de corte directo a disco o direct to disc implica grabar directamente en el disco maestro sin pasar por una cinta intermedia, no una, sino varias. Recordemos que el registro se hace sobre cintas analógicas, la mezcla se hace sobre cintas analógicas, el máster se hace sobre cintas analógicas y el mastering sobre cintas analógicas, es decir, un mínimo de 4 pasos. El direct to disc, solamente uno. Y esto hace que su calidad mejore y el sonido se mejora por eliminar pasos en esta transferencia. Remasterización y prensados de alta fidelidad. La remasterización de algunos álbumes clásicos, no todos porque otros son una auténtica patata, y la producción de prensados audiófilos, ahora entramos en sus gramajes, 180 y 200 gramos, han mejorado la calidad, sin ningún tipo de duda, de sonido disponible en vinilo. Estos discos más gruesos y pesados ofrecen una mayor estabilidad y durabilidad al desgaste. Vinilo transparente y coloreado, que de haberlos también los hay. Además de los discos negros tradicionales de todos conocidos, los vinilos transparentes y coloreados con fotografías y otras alegorías se han convertido en una opción muy popular. Aunque visualmente atractivos, pueden representar y presentar variaciones en la calidad de reproducción debido a las diferencias en los materiales que los componen y en las imágenes y en el color de ellos contenido. CDs, Enhanced CD o ECD, supongo que algunos los conoceréis. Los ECDs combinan audio y datos multimedia, permitiendo la inclusión de vídeos, fotos y contenido interactivo en ellos. Dual Disc, que también existen, supongo que algunos los conoceréis. El formato Dual Disc presenta un lado con un CD estándar totalmente 44:16 y al otro lado un DVD o DVD-A, permitiendo la inclusión de vídeos musicales, sonido surround, sonido 3D, Atmos, etc. CD de alta resolución o High Resolution CD, aunque no tan común como los SACD o DVD audios. Los CDs con técnicas de grabación de mayor calidad y tecnologías avanzadas de remasterización pueden ofrecer mejoras en la calidad del sonido y de hecho así lo hacen. La evolución tecnológica de la reproducción. Vinilo, tornamesas, platos o giradiscos modernos. Todos ellos, los más modernos, incorporan tecnología muy avanzada, como motores de precisión externos al plato incluso, platos desacoplados también y sistemas de suspensión para reducir las vibraciones. Los tornamesas, platos, giradiscos, etc. de alta gama o high-end pueden incluir, y de hecho lo hacen,
brazos externos de fibra de carbono y otras tecnologías, y cartuchos de última generación, no solamente MCs y otras tecnologías. También tenéis un post donde hablé de estas tecnologías, sino tecnologías muy depuradas, incluso cartuchos fonocaptores ópticos. Sí, ópticos, también tenéis un post donde hable de ellos. Preamplificadores y ecualización. Los preamplificadores con ecualización RIA son esenciales para la reproducción de vinilos. De hecho, lo existen cada vez más externos con una calidad realmente maravillosa. Las unidades modernas pueden, y de hecho lo hacen, ofrecer ajustes personalizados, también hablamos de ellos, y una calidad de sonido muy superior. Platos giradiscos inteligentes, que también los hay, señores. Algunas tornamesas, giradiscos o platos modernos incluyen conectividad Bluetooth, dejémoslo ahí. Hemos hablado también de las ventajas, desventajas y el porqué de que a mí personalmente no me gusta el Bluetooth. También conexión USB, permitiendo digitalizar los vinilos directamente sin necesidad de nada más, evidentemente su hardware y su software para hacerlo, y reproducirlos en sistemas inalámbricos. Bueno, dejémoslo ahí, la calidad del Bluetooth es la que es, no se puede mejorar, ni va a mejorar, aunque algunos le echen de menos. El Bluetooth tecnológicamente tiene sus limitaciones y podemos conseguir códecs más precisos, más eficientes, pero siempre en detrimento de su calidad y su compresión. Tenéis un post donde lo explico. CD, reproductores de CD de alta calidad. Los reproductores de CD de alta calidad y los de high-end incluyen DACs de última generación. No vamos a entrar en el tema de los DACs, habría mucho que hablar. Yo particularmente creo, al igual que muchos otros, que los DACs han evolucionado y actualmente un buen DAC no tiene ninguna diferencia con el DAC de otro fabricante o de otra generación. Por muchos filtros y por muchas historias y por muchas correcciones que hayan, son transparentes cada vez más y son tan eficientes el uno como el otro. Y también aislamiento mecánico para minimizar las interferencias y maximizar la calidad del sonido. Lectores de CD en red también existen. Estos dispositivos permiten la reproducción de CDs directamente desde una red doméstica, Ethernet, en muchos casos también hablamos de ella, combinando la calidad del CD con la conveniencia de la transmisión de datos vía Ethernet. Multiformato. Los reproductores multiformatos pueden manejar CDs, S-Audio CDs, DVD audios e incluso Blu-ray audio, también hemos hablado de ellos, y archivos digitales en alta resolución o high-res, ofreciendo una flexibilidad y una experiencia auditiva mejorada. Impacto ambiental. Vinilo. Producción y desecho. La producción de vinilos es muy intensa en recursos y produce residuos químicos significativos debido al propio uso del PVC, además del proceso de prensado que consume mucha energía. Reciclabilidad. Los discos de vinilo no son fácilmente reciclables, os lo puedo garantizar, y su desecho contribuye a la contaminación plástica. Supongo que más de uno me entenderéis. El vinilo es un plástico y como tal tiene sus problemáticas que no tenemos por qué entrar en ellas, sobre todo para el medio ambiente. CD. Producción y desecho. La fabricación de CDs también involucra plásticos. Sí, también hay plásticos en el CD. Policarbonato en este caso, que no plástico puro y duro. O vinilo también. Metales como el aluminio también en él. Sin embargo, los CDs suelen ser más fácilmente reciclables que los vinilos. Durabilidad y vida útil. Los CDs tienen una vida útil más larga, aparte del disc-rot, hablaremos, os lo prometo, sobre el disc-rot, sin deterioro de calidad del sonido en él contenidos, lo que puede reducir la necesidad de reemplazo o frecuencia y por tanto menos ruidos o ir a buscar nuevas ediciones y nuevos masterings. No, el CD suena como suena y es más que suficiente si es una edición y un mastering y una grabación como Dios manda. Las fuentes son la base de todo, le pese a quien le pese. Restauración y preservación de audio. Vinilo, restauración física.
Los discos de vinilo pueden ser limpiados y restaurados, supongo que todos lo sabéis, hay muchos publitubers, sí, lo voy a decir, publitubers, anunciantes de este tipo de maquinaria mediante métodos físicos y químicos para eliminar el polvo y reducir el ruido. Tenéis un post también donde yo di mi opinión de cómo se deben de limpiar los vinilos. Para mí, sobre todo, mantenerlos limpios. Y después, alcohol isopropílico 50% con agua purificada, que no destilada. La destilada los corroe. La restauración de vinilos dañados puede ser muy compleja y a veces requiere de técnicas especializadas que no garantizan su restauración. Digitalización. Muchos coleccionistas, y no hace falta que nombre a ninguno de ellos, digitalizan su disco de vinilo desde el momento y minuto segundo 1 para preservar el audio en ellos contenido y facilitar su reproducción. La digitalización o vinilización de vinilos puede capturar, y de hecho lo hace, la calidad y carácter del sonido analógico, que no la naturalidad, señores, aunque se requiere evidentemente de un equipo y software adecuados para obtener unos buenos resultados y sobre todo un buen almacenamiento. También hablamos de cuál es mi opción, yo tengo una de ellas, para un buen almacenamiento y que no tengamos problemas con los discos. Os remito un post donde hablo sobre la tecnología NAS, que algunos incluso me tiraron en cara que no es un backup. No, señores, no, una NAS no es un backup. Es una solución de tener una copia, sí, una copia, se puede considerar backup, online, sin tener que restaurarla, totalmente en línea y garantizando el 100% de su durabilidad, y no tenerlo que almacenar en cintas, en DATs, etc. Totalmente en línea y garantizando vía RAID, que eso cualquier NAS nos lo garantiza, su durabilidad en el tiempo. CDs, corrección de errores. Los CDs incluyen en todos los sistemas, sobre todo los de última generación, sistemas de corrección muy avanzados de errores, que permiten, por tanto, recuperar datos en caso de pequeños datos menores, ayudando a mantener la integridad del audio en ellos contenido. Backup digital, hemos hablado de backup, pero bien, vamos a hablarlos desde otro punto de vista. Los CDs pueden ser apropiados y copiados para copiarse digitalmente, sin pérdidas. Bueno, algunos me diréis, hay ediciones que tienen sistemas anticopia. Sí, pues incluso con eso se pueden copiar, sin pérdida ninguna de su calidad y su contenido, facilitando la preservación y restauración. El audio digital se puede almacenar en múltiples formatos y medios, también hemos hablado de estos, ofreciendo una mayor seguridad a largo plazo. Evidentemente, herramientas como Dios manda y de una calidad y un software de la calidad correspondiente. Influencia cultural y sociológica, que también existe. Vinilo, cultura retro y nostálgica. Insisto, sobre todo, cultura y sentimiento retro y nostálgica. Ya no hace falta hablar de la nostalgia y de lo retro, hablando del vintage, que también existe por ahí, pero bueno, eso es otro punto. El vinilo tiene, por cierto, yo no soy detractor ni de la nostalgia, ni de lo retro, ni del vinilo, ni del vintage, Hay vídeos míos y posts míos donde os explico el porqué y doy explicaciones. Yo simplemente lo que hago es exponer y poner al alcance de cada uno de vosotros lo que una tecnología da y lo que da la otra. Yo particularmente, bueno, he creído ya desde hace tiempo muchísimo más en prescindir prácticamente. Tengo una colección, os podría hacer una muestra para que lo veáis. Pues simplemente, vamos a ver, algunos vinilos, perdón, CDs. Tengo unos cuantos cientos todavía de ellos que voy pasando, como os dije, a FLAC 244896. 2448 hay de sobras. Bien, CD. La popularidad de los CDs llegó sobre los años 90 y 2000 aproximadamente. Los CDs fueron un formato dominante durante esas décadas de 1990 y 2000. Revolucionando, de hecho lo hicieron, la forma en que la música fue distribuida y consumida. Supongo que estaréis de acuerdo totalmente conmigo.
Su facilidad de uso y calidad de sonido ayudaron a establecer estándares en la industria musical que incluso hoy perduran. Insisto, 1644,1 es todavía hoy el estándar en CD, pero su evolución vino de ellos, señores. Transición a digital. Aunque la popularidad del CD ha disminuido en porcentaje superior al vinilo, todavía hoy, con la llegada de la música digital y el streaming, este sigue siendo un medio relevante para coleccionistas y ediciones especiales y música en alta calidad y en alta fidelidad, sobre todo música clásica y grabaciones de jazz, debido a su mayor rango dinámico, su mejor relación señal-ruido y su ancho de banda. Desarrollos futuros y tendencias. Vinilo. Ahora os voy a hablar de algo que os he anunciado y que creo que muy pocos conocéis, y que ya existe, y que ya es accesible, que es el vinilo HD, o High Definition Vinyl. La investigación y el desarrollo en vinilos de alta definición prometen una mayor capacidad de almacenamiento de audio, mejor calidad de sonido y sobre todo mayor durabilidad. Este nuevo formato utiliza láseres, señores, que no estiletes tangenciales, láseres, para grabar datos en el vinilo, permitiendo una mayor precisión y menor desgaste. Hablaremos muy pronto, más de lo que os esperáis, de qué es el vinilo HD, sus tecnologías, sus ventajas y también si existen algunas desventajas. Prensados personalizados. Con la tecnología de impresión en 3D, que supongo que a todos sonará, y otras técnicas muy avanzadas que provienen de la impresión en 3D, se está explorando la posibilidad de crear prensados de vinilos en 3D para crear prensados personalizados y bajo demanda, lo cual podría revolucionar, y os puedo asegurar que así lo va a hacer, la producción de vinilos. CD, formato extendido, que también los existen. Los CDs de mayor calidad y mayor capacidad, como el Blu-ray audio, permiten una mayor duración y calidad del audio, incluyendo formatos de sonido surround, 360, Dolby Atmos, etcétera, etcétera, etcétera. También hemos hablado de mi parecer en estos formatos, y sobre todo alta resolución. Integración digital. Los desarrollos en reproductores de CD que integran capacidades de streaming también existen, y almacenamiento en red están fusionando la mejor y lo mejor del mundo físico y el mundo digital, promocionando y proporcionando mayor flexibilidad y sobre todo mayor conveniencia. Conclusión ampliada, si me permitís. La comparación entre vinilo y CD no solo revela diferencias tecnológicas, como supongo que habéis visto, sino también aspectos socioculturales, económicos y ambientales. Cada formato tiene su propio conjunto de ventajas y desafíos, o desventajas. Su relevancia en la actualidad refleja tanto la evolución tecnológica como las preferencias del consumidor. Mientras el vinilo ofrece una experiencia única y nostálgica y de coleccionismo, sobre todo, con una calidad sonora apreciada por muchos, los CDs proporcionan, y no hay lugar a dudas, una mayor precisión y conveniencia. Allá con otras consideraciones que podemos discutir y comentar y dialogar sobre ellas. La elección entre estos formatos, por cierto, tenéis también posts donde hablo sobre ellos, y habrá nuevos posts donde los compararemos. Y el contexto en el cual se consume la música. En última instancia, ambos formatos han dejado muy impregnado un legado duradero en la historia de la música, y continúan manteniendo un impacto más que significativo en cómo experimentamos y valoramos la música. Bien, señores, insisto, no sé si este será o no será el último post de los viernes a las 8, esta vez de la mañana, ya que el post es
a las 8 estrenamos. Os pido por favor que me deis vuestra opinión. ¿Vale la pena seguir esforzando, redactando, leyendo, aunque a algunos no les guste, que me lo tiran en cara y me dicen ustedes que no tienen, porque solamente lee y no sé qué, y no tiene coco, y tiene el coco así de pequeñito, diminuto, no sé cuántas animaladas me han dicho. Está ahí, los podéis leer. Bien, si creéis que hay que continuar, me lo decís. Si no, creo que me lo pensaré. Me lo pensaré durante esta semana, si continúo o no con los posts de los lunes o simplemente los de los viernes, con los directos y con los shorts que todos conocéis. Bien, señores, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias una vez más y nos seguimos viendo, si así lo consideráis, lo tenéis oportuno y así me lo merezco. Gracias.